Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes y un feliz sábado en lo que resta de estas horas sagradas. Vamos a continuar con nuestro estudio que estamos haciendo de las plantas. Para ello vamos a hacerlo con una pequeña oración. Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, una vez más por estar aquí en este lugar todavía con vida y salud, para poder, Señor, comunicar lo que hemos estudiado acerca de tu palabra. Te pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, nosotros hemos venido estudiando durante los sábados por la tarde este tema de las plantas. El sábado pasado no pudimos estar con ustedes debido a un corte de fluido eléctrico en toda la zona, razón por la cual entonces no pudimos llegar a ustedes, pero hoy vamos a continuar. Entonces estamos viendo acerca de las plantas. Lo último que vimos fue acerca de ¿qué se acuerdan? Muy bien, del jugo celular, ¿no es cierto? El jugo celular que encontramos en la célula de la planta. Muy bien, habíamos visto solamente todo lo que son las vacuolas. Ahora vamos a continuar nosotros con nuestro estudio. Bueno, yo les dejé una pequeña tareita. ¿Se acuerdan cuál fue? De que en un archivero busquemos todas las plantas que podamos. No sé si se fue con ustedes o con otro grupo. Bueno, les dejamos esa pequeña tarea de que ustedes puedan almacenar todas las plantas que puedan y aprenderse todas las propiedades de las plantas, que esto nos va a ayudar. Y repasar la primera parte que hicimos con ustedes acerca de las plantas. Ojo. Este estudio que nosotros estamos haciendo, lo hacemos porque todo adventista, cada miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, debe conocer estos temas. No porque ejerza alguna profesión necesariamente, sino que es parte de nuestro estilo de vida. Y como es parte de nuestro estilo de vida, es también nuestra cultura adventista. Y que nosotros debemos de publicarla para que la gente conozca lo que nosotros somos. Es lo que pensamos, es lo que practicamos en cuanto a la sanación y curación se refiere. Entonces nosotros tenemos un límite para a lo mejor el poder utilizar ciertas plantas. No utilizamos todas las plantas, porque ya con ustedes hemos visto en nuestra primera clase que nosotros no pertenecemos a determinados grupos que ejercen a lo mejor terapias con todas las plantas habidas y por haber que existen. Porque Dios creó, si bien Dios creó las plantas, ¿se acuerdan qué día? Muy bien, el tercer día. El tercer día creó Dios todas las plantas. Entre ellas, por ejemplo, encontramos los arbustos y otras plantas medicinales. Pero vemos también que hay otras plantas que tienen determinados principios activos que nosotros no debemos utilizar porque pueden afectar a nuestro sistema nervioso. Entre ellas, por ejemplo, la coca, la cicuta, la amapola. Mucha gente puede decir, pero solamente extraigo los determinados principios activos de esa planta y los puedo utilizar. Son libres, pero nosotros como pueblo de Dios no, tenemos un límite. ¿Y el límite dónde está establecido? Que Dios dice creó plantas, las plantas buenas, las plantas que tienen determinados principios activos y que son nocivos para nuestro sistema, no los utilizamos y eso es suficiente. Muy bien, entonces vamos a ver un poco más acerca de lo que estamos estudiando. Como pueblo de Dios, las plantas. Nuestra misión y nuestra visión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es la orden que dio Jesucristo. Fundamentados en esa orden y con las libertades que nos confieren tanto las leyes nacionales como supranacionales, es que debemos de avanzar, porque pronto estas libertades ya no van a ser las mismas. Ya, bueno, hay quienes nos garantizan, bueno, ustedes pueden creerlo, pero nosotros por fe andamos, no por vista. ¿Por qué? Porque la profecía nos dice que estas libertades a futuro no nos van a dar ninguna libertad para poder nosotros llevar adelante la predicación y lo que nosotros creemos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18, nos dice así: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia. Usted puede cambiarse de religión cuando quiera, cuando mejor le parezca, y nadie por eso lo va a ofender. Bueno, tenemos derecho también a la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
En su artículo 19 dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, como lo estamos haciendo en esta tarde. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Podemos hacerlo a través, por ejemplo, de las redes, ¿no? A través también de Face. Y nadie de ninguna manera debe limitarnos a ejercer este derecho, esta libertad. En el artículo 12 dice: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Todo adventista del séptimo día esto lo conoce muy bien. Ay, bueno, afuera también la gente que no conoce a Dios probablemente también conozca esto, ¿no? Pero nosotros como adventistas no debemos de ofender a nadie en su reputación ni en su honra. Alguien que diga ser adventista y que ofenda la honra y la reputación de su prójimo debe tener el nombre de adventista de nombre, porque no creo que sea adventista de verdad. Bueno, continuemos. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Muy bien, entonces tenemos, la orden de Dios. La orden de Dios a través de Jesucristo, de ir y predicar todo lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra. Y publicar también nuestras investigaciones. Para ello también el Estado y los estados todavía nos ofrecen esas garantías, esa protección. Continuemos. Partes de la hoja, entonces, vamos a ver, ¿qué nos dice? Las partes de la hoja, ¿cuáles son? Bueno, en el colegio los chicos ya deben saber esto de memoria. Partes de la hoja. Vamos a ver desde el tallo de la planta. ¿Qué más vemos? Las estípulas, estas hojitas, las estípulas. Luego, el limbo. Este es el limbo de la hoja, ¿no es cierto? El limbo. Luego encontramos el haz, la parte anterior. Luego, el embés, la parte posterior. Por decir, parte anterior, el haz, parte posterior, el embés. Luego, la parte del ápice, la puntita de la hoja. Luego, esas como rayitas que encontramos en la hoja son los llamados nervios. Y también encontramos el peciolo, la vaina. Esas son las partes de la hoja. Cada una de esas partes de la hoja deben de aportarnos determinadas propiedades para que nosotros podamos utilizar en algún momento dado esas hojas. Y sabremos dónde encontramos determinados principios activos en determinadas hojas o plantas. Por eso es importante que conozcamos también la anatomía de la planta. Luego la fisiología y luego aplicaremos la higiene que necesitamos para recuperar o conservar la salud. Vamos a continuar. La nutrición de la planta está dividida en 6 puntos. 1. La absorción. La absorción de la planta. ¿Dónde se da la absorción de la planta? ¿Se da a través de qué? A través de las raíces. ¿Qué absorbe la planta? Es el paso del agua y de las sales minerales desde el suelo hacia el interior de la raíz. Se produce en las numerosas partes y, bueno, especialmente en las raíces, ¿no? Especialmente en las raíces. El agua penetra en la raíz directamente desde el suelo, ¿sí? Desde el suelo. Las sales minerales también entran diluidas a través, bueno, de un disolvente universal llamado agua. Es importante por eso la presencia de agua. Ahora, el conjunto de nutrientes inorgánicos que encontramos van a subir a través de ¿qué? Por ejemplo, sales minerales. Van a subir a través de ¿qué? A través de las raíces. Todas estas van a llegar a formar la savia bruta, ¿cierto? La savia bruta. El siguiente punto vamos a ver el transporte de la savia bruta. Una vez que la savia bruta ha penetrado en el interior de la raíz, aquí, una vez que ha penetrado en el interior de la raíz, entra, dice, en unos vasos llamados conductores, llamados xilema, ¿sí? Entonces, la savia bruta va a subir a través de unos vasos conductores llamados xilema. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el tallo, ¿no? En el tallo que encontramos determinados principios, vamos a encontrar nutrientes, como cuáles, por ejemplo, las sales minerales. Cuando ustedes, por ejemplo, consumen, el perejil, hay gente que consume del perejil solamente las hojas, piensan que solamente las hojas tienen valor, cuando las hojas nada más no poseen el valor nutricional que necesitamos, sino que también a través del tallo vamos a encontrar los determinados principios nutritivos, como cuáles, las sales minerales, esas sales minerales que fueron absorbidas a través de ¿qué? A través de la raíz.
Muy bien, ¿qué más vamos a encontrar? Bueno, el xilema va a recorrer a través de todo este tallo, a través de todo el tallo de la planta y va a llevar todos esos nutrientes hasta la hoja en sí misma. Luego, el punto 3, la transpiración de la hoja. La transpiración de la hoja. Vamos a ver. Esta consiste en la asimilación del agua, ¿no? Y en la absorción del agua, el acceso del agua en forma de vapor mediante los estomas. Estos son los estomas, ¿no es cierto? Los estomas los encontramos en cada una de esas hojas, son los poros de la hoja, a través de los cuales se absorbe el oxígeno y también se va a sintetizar los rayos del sol. A través de los estomas también se va a eliminar el oxígeno y el monóxido de la planta, el oxígeno en el día y el monóxido en la noche. La transpiración ayuda, esa transpiración a través de esos vasos de la hoja, va a ayudar a que suba el agua, ¿no? Que vaya a contrarrestar de alguna manera la gravedad de la tierra. La transpiración entonces ayuda a que suba la savia bruta con todos esos elementos que absorbió de la tierra a través del tallo, pero además también cumple un papel muy importante en el ciclo del agua. El agua del suelo ingresa a las plantas y va a retomar a la atmósfera cuando las hojas transpiran. Entonces, ¿por dónde transpiran las hojas? A través de los estomas. Si ustedes se fijan, a ver si van a ser un poco curiosos, ¿sí? Van más o menos a eso de las 9 de la mañana, cuando el calor ya empieza a ser un poquito más fuerte, vayan y vean esas hojas. Van a ver que en el embés de la hoja, que hemos visto que es la parte posterior de la hoja, van a ver que hay como unos pequeños puntitos de sudor de agua. Es a través de esa hoja entonces que transpira la planta, a través de los estomas. Es así como se va nutriendo entonces la planta. Entonces hemos visto hasta ahí. Punto 1, la absorción. ¿A través de qué se da? A través de las raíces. ¿Qué se absorbe a través de las raíces? Se absorben los nutrientes, básicamente sales minerales. Esto va a llegar a formar lo que es la savia bruta. Esta savia bruta, ¿a través de dónde subirá? A través del tallo. ¿Dónde debe llegar? Hasta la hoja. Y ahí en la hoja, esa savia bruta debe convertirse en savia elaborada, juntamente con el proceso llamado de la fotosíntesis. Entonces, el punto 4. A partir de la savia bruta, que se lleva a cabo en las hojas, y el dióxido de carbono captado también por los estomas, y hemos visto estos estomas, se realiza la fotosíntesis, por la que mediante la energía de la luz solar se van a convertir en moléculas orgánicas. Tienen lugar también ahí los cloroplastos de las células, donde se encuentra la clorofila. ¿Se acuerdan de ustedes de la estructura de la célula? Muy bien. Dentro de la estructura de la célula vegetal que encontramos los cloroplastos. Los cloroplastos son fundamentales para que se dé este proceso llamado de la fotosíntesis. En el proceso de la fotosíntesis, entonces, ¿qué se va a producir? Oxígeno y materia orgánica. Es decir, ese dióxido que sintetizó la planta a partir de los estomas y especialmente los cloroplastos, se llevará a cabo el proceso de la fotosíntesis, donde el dióxido de carbono se va a diversificar, por así decirlo. El óxido o el oxígeno será liberado nuevamente al aire y el carbono quedará formando los famosos carbohidratos en sus variadas formas. ¿Qué más encontramos durante el proceso de la fotosíntesis? En el proceso de fotosíntesis entonces se producirá oxígeno y materia orgánica que constituye la savia ya elaborada. Parte del oxígeno producido se usa en la propia planta para la respiración celular. El resto va a ser expulsado para beneficio de todos los seres vivos, ¿sí? Y utilizado también, va a llegar ¿hacia dónde? Hacia la atmósfera. Básicamente, ¿quiénes lo vamos a utilizar grandemente? Tanto los seres humanos como también los animales se van a beneficiar. Luego, la respiración de la planta. Todo esto es nutrición de la planta, no se olviden. La respiración de la planta permite a las plantas obtener la energía para efectuar sus funciones, como la nutrición y el crecimiento. Ahora, el oxígeno entra por los
por los estomas y es conducido hacia las células y sale el dióxido de carbono que proviene de las mismas. La liberación de energía se realiza en las mitocondrias de cada célula. Muy bien, entonces, ¿por dónde entró el dióxido de carbono? A partir de los estomas, ¿no? De los estomas de las hojas. ¿Dónde vemos los estomas? Básicamente en el envés de la planta. Por ahí es donde se va a sintetizar, donde se va a absorber el dióxido de carbono. Luego, a través de la respiración de la planta vemos que por los mismos estomas, ¿qué se va a eliminar? El oxígeno de la planta. Así se libera entonces el oxígeno de la planta, producto del metabolismo celular. ¿Y qué más vemos? Finalmente, el transporte de la savia elaborada. Hemos visto la savia bruta, el agua con las sales minerales y otros nutrientes que deben llegar hasta la hoja para que se lleve a cabo el proceso de la fotosíntesis. Una vez que se ha elaborado todos los nutrientes para la planta, entonces se llevó a cabo a través del proceso de la fotosíntesis la formación de la savia elaborada. Esa savia elaborada nuevamente debe distribuirse a través de toda la planta. Muy bien, de una manera muy resumida hemos visto entonces la nutrición de la planta. Miren qué maravilla, cómo Dios creó la planta y cómo es que funciona de esa manera. Muy bien, vamos a ver ahora propiedades y efectos terapéuticos de las plantas medicinales. Una vez que por lo menos tenemos un conocimiento básico de lo que son las plantas, ahora tenemos que conocer cuáles son esos principios terapéuticos y medicinales de las plantas, en qué nos pueden beneficiar. Veamos. Encontramos, bueno, toda planta, en realidad, toda planta que Dios creó tiene muchos beneficios. Entre ellos encontramos, por ejemplo, que en las plantas hay principios adelgazantes, ¿sí? Obviamente a esto también, si alguien quiere bajar de peso, mantener el peso, tiene que tener dominio propio para consumir la cantidad de alimentos que le vayan a producir las calorías que necesita para estar saludable durante el día. Entonces, dentro de las plantas que encontramos para determinados tratamientos terapéuticos y medicinales, encontramos que hay plantas que son adelgazantes, que tienen esos principios. Estos favorecen la eliminación de grasa del organismo. Por ejemplo, encontramos la cáscara de manzana, ¿sí? La cáscara de manzana. Luego vamos a ver punto a punto qué contiene cada una de estas plantas. Luego los estigmas de choclo, la barba de choclo, el ajo, ¿sí? Vamos a ver luego qué principios básicamente encontramos en estas plantas para que puedan actuar sobre determinada parte de nuestro cuerpo para ayudarnos a cumplir determinados propósitos que nosotros queramos, en este caso para bajar de peso. Por ahí ya vamos sabiendo, ¿no?, de que hay plantas que nos ayudan y favorecen para adelgazar o mantenernos con el peso que deseemos. Luego encontramos también otros principios como los afrodisíacos, excitan el instinto sexual, por ejemplo, el ginseng, la menta, la alfalfa y el berro, ¿sí? Tienen determinados principios que van a afectar directamente al sistema nervioso, ¿sí? Básicamente lo que tiene que ver con el instinto sexual. Entonces, de ahí que debemos a lo mejor considerar ese aspecto, especialmente para los niños que están o ya los adolescentes. Encontramos también principios amargos. Estos principios amargos son tónicos, digestivos y febrífugos. Su exceso es perjudicial para la salud, por ejemplo, canchalagua, retama macho. Si bien estas plantas contienen principios medicinales, no debemos exagerar con el uso de los mismos. A lo mejor por ahí encontramos que la canchalagua con retama y a lo mejor un poco de agracejo son muy buenos para contrarrestar o bajar el colesterol o a lo mejor reducir la litiasis vesicular o renal. Y hay gente que exagera, si bueno es poco, dice mucho será mejor, pero no es así. Esos principios amargos de alguna manera también pueden afectar a nuestra salud. A lo mejor nos van a ayudar solamente a reducir el hierro o el calcio que podamos tener. Entonces, por lo menos ahora ya estamos aprendiendo cuáles son los principios medicinales que encontramos en las plantas. Y luego vamos a ver en qué cantidad se debe consumir, cuándo se debe consumir, a lo mejor como primeros auxilios.
como pueblo de Dios tenemos que conocerlo, dado el momento en el cual estamos viviendo. Probablemente a lo mejor el médico, el especialista no nos pueda acudir por nosotros mismos, conociendo nuestra anatomía, nuestra fisiología e higiene, pues aplicaremos un remedio que sea inocuo. En este caso pueden ser las plantas. Muy bien, sigamos. Otros principios analépticos. Actúan como reconstituyentes, reparando las fuerzas del organismo en periodo de convalecencia, bueno, porque está en reposo, ¿sí? Por si es una persona que está caminando, va a requerir de determinada cantidad de consumo de alimentos para que estos le puedan dar las calorías que necesita y formar también la fuerza que se necesita. Pero esta planta analéptica o con estos principios analépticos nos van a ayudar a actuar como reconstituyentes, reparando las fuerzas del organismo en periodo de convalecencia. Tenemos dentro de estos a los siguientes alimentos, ¿sí? El trigo, avena, arroz, papa, maicena, harina de plátano, también a los frutos secos, tales como almendras, nueces, dátiles e higos, ¿sí? Entonces, estos alimentos nos van a ayudar a reparar nuestras fuerzas en el organismo. Bueno, básicamente que sean integrales, ¿no? Luego, los antiafrodisíacos, ya hemos visto cuáles son los afrodisíacos, son los que excitan el instinto sexual. Los antiafrodisíacos, ¿cuáles serán? Son aquellas plantas que deprimen el instinto sexual. Ejemplo, el sauce, ¿sí? El sauce. Y ya veremos pues en qué momentos y para quiénes podemos aplicar este tipo de plantas y en qué cantidades, porque en mucha cantidad también pueden afectar. Luego, encontramos también los antibióticos. Destruye y no permiten la multiplicación de algunos tipos de microorganismos, por ejemplo, la naranja, el limón y los ajos. Algo que no nos va a dañar, son excelentes plantas, ¿no? Luego, los antidiabéticos son aquellas plantas que estimulan la secreción de la insulina por el páncreas, disminuyendo el exceso de glucosa, el azúcar en la sangre. Por ejemplo, ¿cuáles encontramos? Entre ellas, por ejemplo, el nogal, ¿verdad? El nogal, la salvia, la cebolla, las judías verdes. Ahí encontramos esos principios, ¿no? Esos principios que nos van a ayudar a mantener a raya la subida de azúcar en la sangre. Entonces, ¿cuáles son? Debido también a determinados principios que encontramos en la cebolla, por ejemplo, el ácido de alilo nos va a ayudar enormemente, el gas de alilo que nos va a ayudar también como un antibiótico a su vez. Luego, los antidiarreicos inhiben y impiden un proceso diarreico. Para eso debemos que estar conscientes de que a lo mejor esa diarrea no sea pues el fruto de la presencia de bacterias. Entonces tenemos que estar muy seguros. Inhiben entonces los antidiarreicos, inhiben o impiden un proceso diarreico. Ejemplos, por ejemplo, malvavisco, rosal silvestre, salvia, agua de arroz hervido, café de cereales y membrillo. ¿Sí? Entonces nosotros optaremos por lo más inocuo. ¿Cuál será? ¿Cuál será? A lo mejor el agua de arroz hervido, café de cereales o el membrillo. Luego, los antiespasmódicos inhiben o atenúan el dolor abdominal tipo cólico y otros trastornos nerviosos. Ejemplo, la albahaca, la hierbabuena, hierbaluisa, menta, naranjo, ruda, valeriana, salvia, tilo, luego cedrón, ajo, naranja, orégano, etc. De aquí nosotros evitaremos algunas, ¿sí? ¿Cuáles consumiremos? La albahaca, la hierbabuena, la hierbaluisa, la menta, el naranjo, la salvia, el tilo, el cedrón, el ajo, la naranja, menos lo que no hemos mencionado, ¿no? Los antialitóxicos evitan el mal sabor y el olor de la boca. ¿No? A lo mejor decimos, no, pues no voy a consumir un chicle, porque sabemos que un chicle contiene azúcares que van a dañar nuestro sistema nervioso y que de alguna manera van a producir tolerancia, ¿no? en nuestro centro nervioso. Entonces vamos a evitar el consumo de chicle y vamos a consumir algo que sea natural. ¿Qué hojas son esas? Encontramos, por ejemplo, el hinojo, la menta, el tomillo y la salvia. Luego encontramos las otras plantas que contienen principios antiinflamatorios. Estas plantas reducen y curan los procesos inflamatorios, ¿no? En estos días de SARS-CoV-2. Ejemplos, por ejemplo, la higuera, la violeta, el ciprés, el llantén macho, malva, manzanilla, olivo, romero, salvia, papas,
lino salvado y sábila. Bueno, con esas hojas que nosotros podemos utilizar, también debemos de tener en casa para poderlas utilizar como un condimento, que sean agradables y diversificando, ¿no? Y también variando. Luego, encontramos también los antisépticos. Son aplicados a tejidos vivos, destruyen las infecciones microbianas o impiden su desarrollo. En estos días en que estamos viviendo, no sabemos cómo será también a futuro, si a lo mejor contaremos o no con una farmacia que nos pueda vender todo lo que necesitamos, si permanecerán en los mismos precios, subirán o no, pero nosotros por lo menos ya vamos a tener un auxilio, vamos a tener un conocimiento de cómo aplicar a determinados casos plantas para poder aliviar el dolor, para poder aliviar la enfermedad. Luego encontramos también plantas con principios antisépticos. Estas plantas son aplicados a tejidos vivos y destruyen las infecciones microbianas o impiden su desarrollo. Ejemplos: el ajo, el eucalipto, la salvia, la manzanilla, cebolla, maíz, limón, azucena, matico y el propóleo. Ojo, en algunos casos vamos a aplicar directamente a la parte afectada, ¿sí? En otros casos vamos a poder consumir. Para eso vamos a ir viendo durante todos estos sábados cuándo debo consumir a lo mejor esa planta como un mate, como un cocimiento, que no es lo mismo, para que no me vaya a causar ningún daño. Luego, ¿qué más encontramos? Las plantas con principios aperitivos. Los principios activos de estos vegetales estimulan el apetito. Entre ellos, por ejemplo, encontramos el apio, ¿no? El comino, la grama, el perejil, el trébol acuático, el ajenjo, el ajo, la artemisa, la salva, el diente de león. De solamente sentir las fragancias que despiden estas plantas, de alguna manera actúan en nuestro sistema límbico y en nuestro sistema nervioso, en el hipotálamo, donde van a actuar abriendo nuestro apetito, ¿sí? Encontramos también plantas con principios astringentes, retraen los tejidos, moderan las secreciones y facilitan las cicatrizaciones. Ejemplos: la grama, el ciprés, cola de caballo, limón, llantén mayor, nogal, romero, rosal silvestre. Encontramos también los principios balsámicos, estimulan las funciones digestivas y pectorales. Ejemplo: el abeto, el eucalipto. En estos días, por ejemplo, cuando hay mucha gente que a lo mejor nada más de escuchar COVID-19 ya se asusta y siente que le hace falta la respiración, pues si no fuera el caso de que tuviera pues ese COVID, ¿no? Y ojo que el COVID solamente puede dañar a lo mejor a personas que tienen una deficiencia, una nutrición a lo mejor no tan buena, ¿no? O probablemente sean personas que tienen el sistema inmune deprimido o ya tienen una carga de alguna enfermedad. Muy bien, entonces si es que esa persona, cualquier persona ya siente los efectos a lo mejor de un resfrío, de una gripe, entonces lo que puede ayudar grandemente puede ser el eucalipto, ¿sí? Los balsámicos también estimulan las funciones digestivas y pectorales, por eso dice, entre ellas encontramos las plantas que contienen estos principios balsámicos, son el abeto y el eucalipto. Los béquicos combaten la tos, ¿sí? Entre ellos encontramos la consuelda, el abeto y el orégano. Ojo, ¿qué tenemos que hacer? Conseguir todas estas plantas, pero que hayan sido secadas al natural, porque probablemente hagamos traer plantas importadas, entonces ya no van a contar con los mismos principios nutritivos, ¿sí? En ese largo viaje, y para ese largo viaje de estas plantas, han tenido que ser sometidas estas plantas a determinados tratamientos, probablemente como la irradiación. Entonces, durante esos procesos se pierde algunos principios nutritivos, organolépticos y principios activos. Entonces, tengamos cuidado siempre de encontrar estas plantas en la región. Si no encontramos una planta, pues tenemos otra alternativa, por eso estamos dando todas estas plantas. Luego encontramos los principios cardiotónicos de estas plantas. Fortalecen, estimulan, tonifican y regulan las funciones del corazón. Entre ellas encontramos el alelí amarillo, la lechuga, el lirio de los valles. Los principios carminativos estimulan la acción de los gases intestinales y aumentan la cantidad del jugo gástrico, a lo mejor para un cólico de gases, ¿sí?
o para cuando no se puede digerir fácilmente los alimentos debido a que no hay una secreción suficiente de los llamados biocatalizadores. Entonces, ¿qué nos ayudará? Este principio activo llamado carminativo. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en las siguientes plantas o en los siguientes vegetales o a lo mejor condimentos como el comino, plantas u hojas como el laurel, el ajenjo, el anís, el hinojo, la manzanilla, la naranja y el póleo. Otros principios activos como los cefálicos alivian y curan el dolor de cabeza. ¿Cuáles son? La melisa o el toronjil. Sigamos viendo entonces, vamos a ver un poco más acerca de estos principios. Encontramos también los colagogos, ¿sí? Allí están los colagogos. Favorecen la eliminación de la bilis. A lo mejor se acumula mucha bilis por el consumo, a lo mejor de grasas, o puede ser un tema, a lo mejor patógeno. Pero de igual manera ya nosotros nos vamos a ayudar a disminuir o a favorecer la eliminación de la bilis. Entre ellos encontramos, por ejemplo, plantas como el trébol de agua, el ajenjo, la alcachofa, el boldo, el diente de león, la manzanilla, la menta y el ruibarbo. Básicamente estas hojas las podemos consumir a lo mejor con nuestros alimentos de manera variada, ¿sí? No todos los días. No todos los días. Un alimento que consumimos todos los días ya nos llega a hostigar. No debemos de estereotipar, también los alimentos deben ser estos variados. Entonces, por ejemplo, la alcachofa. Tenemos la alcachofa que podemos consumirla en la sopa, en un segundo, en una crema, en un guiso. Y de esa manera ya estamos introduciendo principios colagogos en nuestra dieta para mantener saludables nuestras arterias, no se forma el colesterol, también para mantener limpio nuestro hígado, nuestra vesícula y riñones. Encontramos también principios depurativos. Entre ellos estos eliminan las impurezas de la sangre y las sustancias tóxicas de nuestro organismo, producto del metabolismo celular. Probablemente porque a lo mejor se esté consumiendo comida chatarra, no se esté dando un metabolismo celular óptimo. Entonces, de alguna manera, ayudaremos con la presencia de determinados principios activos llamados depurativos en las plantas. ¿Qué plantas pueden ser esas? El helecho, la lechuga, el abeto, el agracejo, el ajenjo, diente de león, manzanilla, ortiga blanca, sauco y pino. Bueno, el diente de león es ancestral, milenario diría, ¿no? Era, por ejemplo, los israelitas que consumían esta hoja después de haber consumido el cordero pascual. Consumían su cordero y luego esta hierba amarga, el diente de león, para eliminar todas esas impurezas que se pueden encontrar en la carne y especialmente en una carne asada. Luego, ¿qué más? ¿Qué principios más encontramos en las plantas? Encontramos principios diluyentes. Bueno, los digestivos. Vamos a los digestivos. Estos facilitan y estimulan la digestión. Ejemplo, el romero, el anís, la hierbaluisa, la menta, la manzanilla, el orégano, la cebolla, la zarzaparrilla y la sábila, ¿no? Bueno, podemos a lo mejor incluir todos estos vegetales en determinado momento para determinadas preparaciones. El romero, aparte de que tiene un aceite esencial muy, muy agradable, también tiene excelentes propiedades, lo podemos incluir en nuestros alimentos, no solamente a lo mejor como una hierba que puede ser utilizada como un mate o una infusión, sino que también puede ser parte de nuestra dieta. Encontramos otro principio, los principios diluyentes, para evitar la formación de coágulos causantes de embolias en la sangre. Por ejemplo, la cebolla. En estos días, cuando se habla especialmente de COVID y probablemente de pacientes que tienen a que la sangre se coagule y especialmente a nivel de los alvéolos pulmonares, entonces nosotros desde aquí favorecemos el consumo y aplaudimos el consumo de este alimento llamado cebolla, ¿sí? Entonces, los diluyentes para evitar la formación de coágulos causantes de embolias en la sangre. Para ello debemos de tener en consideración que esa cebolla debe ser consumida de la manera más natural y sencilla posible, ¿sí? No, a lo mejor no incluir salsas que hemos visto hoy por la mañana, mayonesas que estén procesadas, salsas como el ketchup que esté procesado, mostaza procesada, ninguna de esas sustancias debe ser mezclada con la cebolla si queremos emplear este alimento para que nos ayude como un diluyente de la sangre.
Los diuréticos favorecen la secreción urinaria. Entre ellos encontramos el apio, el cerezo, la grama, las habas judías, perejil, abeto, agracejo, boldo, hinojo, lino, maíz, ortiga blanda, cebolla, pino, romero, silvestre. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un alimento en común, que es la cebolla. En la cebolla encontramos muchos principios activos que nos van a ayudar en el tratamiento y prevención de determinadas enfermedades. Luego encontramos los principios activos llamados drásticos, entre ellos los purgantes, porque estos provocan las evacuaciones drásticas de los excrementos intestinales, por ejemplo, la retama macho, el sauco o el SEM, para quienes sufren de estreñimiento, ¿no? Causado por a lo mejor alimentos inadecuados, la ingesta de alimentos que no contienen fibra. Probablemente el colon se les haya crecido, entonces se hace un poco más difícil las evacuaciones. Por lo tanto, entonces, de una manera natural, sin el consumo de laxantes que vayan a causar daño en nuestro intestino, no se vaya a volver a lo mejor un intestino perezoso, entonces incluiremos parte de nuestro estilo de vida el consumo de principios drásticos o purgantes. Entre ellos encontramos plantas como la retama macho, el sauco y el sen. ¿Sí? Muy bien. Encontramos también otros principios, los emenagogos. Son aquellos que provocan y regulan las menstruaciones en caso de que se interrumpan o sean muy escasas. Bueno, van a tener también su impacto sobre el sistema nervioso. Ejemplos, entre ellos encontramos el apio, el laurel, bolsa de pastor, ciprés, manzanilla, ortiga blanca y salvia. Bueno, por ahí eliminé una, ¿no? Que, bueno, en su momento les explicaremos por qué. Luego encontramos los principios eméticos. Incitan el vómito, en casos, bueno, de envenenamiento, ¿no? Ahí es importante que tengamos todas esas plantas. Yo les digo, desde ahora comencemos a juntar, tengamos una farmacia natural en nuestra casa, para no estar acudiendo, qué sé yo, a gente que eleva los precios y de una manera inalcanzable. Dios, gracias a Dios, nos ha dado una tierra. Si no tenemos a lo mejor grandes extensiones de terrenos, pero por lo menos tenemos algo a mano. Plantar en macetas en nuestra casa para tener todas estas plantas y poder así aprovechar estos principios activos, ¿no? Para poder prevenir enfermedades y curar en algunos casos. No pretendemos, de acuerdo a nuestro estilo de vida, curar todas las enfermedades con las plantas, ¿sí? Bueno, sigamos. Principios emolientes. Los emolientes relajan, ablandan los tejidos y previenen las inflamaciones. Entonces, los emolientes nos ayudan a prevenir las inflamaciones. Ojo, siempre y cuando no vayamos a consumir todos estos emolientes con azúcares, porque si no estaríamos trabajando doblemente y haciendo trabajar doblemente a nuestro organismo. Ejemplos de emolientes. Encontramos la consuelda, la hiedra terrestre, que aquí la tenemos por ejemplo, la hiedra terrestre, la consuelda, bueno, esos colores son hermosos, ¿no? La consuelda, la hiedra terrestre, las papas también, el lino y el malvavisco. Miren esos colores, ya cuando estamos hablando de colores, ya ustedes deben estar acordándose de qué, de las vacuolas, ¿no? ¿Qué tipo de vacuolas serán? No se olviden, traten de recordar. Muy bien, ahora veamos, los expectorantes, principios expectorantes, facilitan la expulsión de las mucosidades formadas en los bronquios y las vías respiratorias en estos días de COVID. Entonces, ejemplos, el anís, el eucalipto, el hinojo, la malva, el orégano, el pino y el abeto. Entonces, tenemos principios expectorantes. En una sopa a lo mejor le agregamos el orégano y nos va a ayudar a expectorar también. Y es además agradable. Esos aceites esenciales que encontramos en el orégano son solamente fruto de la creación de Dios y hay que aprovecharlos. De alguna manera también estos nos van a ayudar a recuperar la salud. Principios febrífugos. Combaten y calman la fiebre. Ejemplos, la verbena, el eucalipto, el limón, el romero, el sauce blanco y el tamarindo. Sin que tengamos que a lo mejor estar consumiendo de determinadas drogas o acudir a una droguería o a una farmacia. Entonces, directamente lo podemos conseguir a través de ¿qué? De una maceta que podamos sembrar en la casa. ¿Qué más encontramos aquí? Los
los galactonógenos. Estos nos van a ayudar a estimular la secreción láctea, ¿sí? Entre ellos encontramos, por ejemplo, el anís, el hinojo, inclusive hasta la zanahoria, ¿sí? Podemos utilizarla para favorecer la secreción láctea. Ahí encontramos, por ejemplo, el pino, ¿sí? Un árbol con excelentes propiedades también medicinales. Sería muy bueno que en estos días que estamos a lo mejor en este aislamiento, podamos favorecer la planta, a lo mejor la siembra de plantas, para que podamos nosotros obtener todos estos beneficios que Dios ha dispuesto en medio de la naturaleza. Ahí encontramos la verbena, ¿no? La verbena, todos esos principios encontramos. ¿Qué más encontramos? El tamarindo, que es algo ácido. No solamente a lo mejor nos van a ayudar a bajar la fiebre, sino también nos van a ayudar a un buen tránsito intestinal. Y ahí está el hinojo, ¿no? Aún del hinojo podemos consumir las raíces, un poco de las raíces, un poco de sus hojas. Este tubérculo lo podemos consumir en ensaladas. Es una delicia. Gracias a Dios ya contamos, por ejemplo, aquí en Arequipa, con la presencia en los mercados de la venta de este vegetal. ¿Qué más encontramos? Los hemostáticos. Los hemostáticos sirven para detener las hemorragias. Por ejemplo, la bolsa de pastor, la cola de caballo, que la podemos tener también y la debemos de tener en casa, nuestra farmacia natural. Bueno, qué bonito sería, ¿no? Que entre el pueblo de Dios inmediatamente nos esté faltando algo en casa, digamos, por favor, no sé si alguien tenga esta hierba, no sé si me la puede hacer llegar. Entonces, y bueno, y de esa manera favorecemos a que podamos estar todos más unidos también como hermanos. ¿Qué más encontramos? Principios activos refrescantes. Disminuyen el calor en el cuerpo y calman la sed. Encontramos el limón, la naranja, el tamarindo y la piña. Principios sedantes. Estos reducen la acción de un órgano o de un sistema excesivamente excitado, ¿sí? A lo mejor en estos días hay gente que está muy estresada, ¿no? A lo mejor está muy excitada por el tema que venimos viendo, ¿no? Y escuchando. No solamente se refiere a un tipo de excitación, sino ampliamente. Las plantas y vegetales que nos pueden ayudar son el anís, el boldo, el eucalipto, la hierbaluisa, el limón, la malva, la manzanilla, el naranjo, el sauce blanco, el tilo y la valeriana. Los principios supurativos favorecen la supuración de humores, materias purulentas y demás líquidos de los flemones o abscesos y llagas. Entre ellos encontramos, por ejemplo, las flores de sauce y la cebolla. Hacer un pequeño sauna en casa, ¿no? Podemos hacer nosotros todos esos tratamientos en casa sin tener que ir a otros lugares, a lo mejor no tenemos acceso porque no hay dinero, entonces lo podemos hacer en casa. Aprendamos a hacerlo y vamos a ver que Dios nos va a ayudar. Dios obra y el hombre también. Dios quiere que nosotros también hagamos algo por nosotros mismos. Luego encontramos ciertos principios llamados sudoríficos. Excitan y estimulan la acción de las glándulas sudoríficas y favorecen el sudor. Entre ellos encontramos la borraja, el eucalipto, la malva, el sauco y la zarzaparrilla. ¿Sí? Bueno, dirán, ¿y cómo hacemos nosotros nuestro sauna en casa? El próximo sábado y a los siguientes sábados nosotros vamos a ir viendo cómo lo podemos hacer de manera natural y que no nos cueste, no nos demande tanto gasto a nuestro bolsillo. Cuando nosotros como cristianos economizamos, ahorramos, vamos ahorrando un centavo a centavo, un sol a sol que podemos ahorrar, el Señor nos va a bendecir. Y si es para nuestra salud, con mayor razón. Bueno, ¿qué principios más encontramos? Encontramos los tenífugos. Provocan la expulsión de la tenia solitaria. Ejemplos, la corteza de la raíz de granada, semillas de calabaza, ¿sí? Bueno, en el caso por ejemplo, de las semillas de calabaza, las podemos y debemos de consumir a diario. Aparte de los tenífugos,
como son las semillas de la calabaza, también encontramos las semillas de zapallo, ¿sí? En algunos lugares a la calabaza le dicen zapallo y al zapallo le dicen calabaza, pero aquí en Arequipa y en el Perú nosotros tenemos algo diverso. Las calabazas que son algo largo, plantas algo largas, frutos algo largos, y el zapallo que es un poco más redondo y más amarillo. Sin embargo, las pepas de la calabaza o del zapallo también actúan de la misma manera, como tenífugos. Que consumamos una pepa nada más de zapallo diariamente, vamos a prevenir la formación o la proliferación de parásitos y la presencia de tenia, ¿sí? ¿Cómo la podemos aplicar? Pelamos la cáscara gruesa de ese zapallo, de esa hoja de esa pepa de zapallo, y consumimos el corazón de esa pepa. No vamos a someter a lo mejor al calor. Tiene que ser consumida de manera fresca. En el caso de la calabaza, en ensalada. Otros principios que podemos encontrar son los tópicos. Reciben este nombre los vegetales que se usan externamente en forma de cataplasmas, de ungüentos. Entre ellos encontramos, por ejemplo, entre estas plantas encontramos la cola de caballo y la sábila. Aquí tenemos la cola de caballo, fresca. Bueno, en los mercados también ya la podemos encontrar ya seca, que es muy buena también, que la podemos tener en casa. Encontramos también los vermífugos. Favorecen la expulsión de gusanos intestinales, sobre todo en los niños. Por ejemplo, la chicoria, el ajo, el limón y el nogal, ¿sí? Aquí encontramos, por ejemplo, la chicoria, ¿no? El nogal, también que lo podemos encontrar en los mercados, que podemos hacer hasta ensaladas. Bueno, en algún programa que tuvimos nosotros de Buena Fuente, enseñamos a preparar el nogal, cómo se prepara el nogal, y es más, lo hicimos degustar, es una delicia, es riquísimo. Aparte de que puede ser una medicina, es también un alimento. Los vitamínicos, los principios vitamínicos, los que contienen los principios activos llamados vitaminas, mayormente los encontramos en las frutas, en todas las frutas, pero también en las verduras, ¿sí? Y también en otros vegetales. Luego encontramos los principios activos que contienen las vulnerarias. Estos favorecen la cicatrización de las heridas y llagas. Entre ellos, por ejemplo, entre estas plantas encontramos la salvia, el tilo y la sábila. Entonces, miren cuánto ha dispuesto Dios a través de la naturaleza. Ahora vamos a ver la composición de las plantas medicinales. Es importante también. Veamos. Las plantas, en el transcurso de su crecimiento y por ayuda de su metabolismo, sintetizan y almacenan principios activos y sustancias indiferentes llamadas también de lastre. Estas últimas, de lastre, determinan la eficacia del medicamento vegetal en el sentido de acelerar o hacer más lenta la absorción de los primeros en el organismo. En una misma planta existen varios componentes activos, de los cuales uno de ellos es el predominante y determinante en las aplicaciones que tendrá el vegetal. Sin embargo, los componentes secundarios solamente pueden actuar cuando se haya aislado el principio activo principal. Esto se notará por sus efectos. Entonces, ¿cuáles son esos principios que encontramos? ¿Cuáles son? Entre ellos encontramos, por ejemplo, principios que se llaman alcaloides, principios amargos. ¿Qué más encontramos? Se nos fue. Ahí está. Ya. Encontramos los principios entonces llamados alcaloides, principios amargos, aceites esenciales. ¿Qué más encontramos? Flavonoides, taninos, glucósidos, ácido salicílico, saponinas, mucílagos, antibióticos. Todos estos principios encontramos en las plantas. Todos estos nos van a ayudar en la prevención y curación de enfermedades. La concentración de los principios activos, ahí está, entonces. Vamos a ver. Uno más. Los principios activos no se distribuyen de una manera así uniforme en todas las plantas, es variado. Se concentran preferentemente en las flores, en las hojas y las raíces, con menos frecuencia en las semillas, los frutos y la corteza. El contenido de los principios activos de una planta medicinal varía también,
Varía según el lugar de la misma, de la recolección y reparación, cuándo se recolecta, cómo se almacena, el lugar, todo eso se tiene que considerar. Es importante, por lo tanto, saber la época de recolección de cada planta y prepararla con el máximo cuidado. Los vegetales bien tratados y almacenados correctamente apenas pierden principios activos en el proceso del secado. El proceso del secado es importante, ¿sí? ¿Cómo se seca esa planta? ¿Qué métodos se han utilizado para el secado de esa planta? Eso a nosotros nos va a ayudar a poder entender de que esa planta efectivamente contiene los principios activos que necesitamos para llevar a cabo nuestro tratamiento de manera natural, cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros. Ahora, la mayoría de plantas medicinales son más eficaces cuando se las emplea por periodos prolongados, de 6 a 8 semanas, salvo excepciones. No debe prolongarse más de estas semanas. ¿Por qué? Porque casi todas las plantas también tienen determinados principios activos que son su defensa y que pueden ir en detrimento de nuestra salud. Muy bien, entonces vamos a quedar aquí esta tarde y vamos a continuar al próximo sábado. Vayan guardando también todas sus plantas o vayan sembrando. Ojalá desde aquí ustedes me puedan comunicar también que ya están a lo mejor sembrando sus plantas, aunque ya también hay personas que me han comunicado, y todos me han comunicado que tienen no sé cuántas plantas que en estos días de a lo mejor de aislamiento social han aprovechado para cultivar esas plantas que ellos necesitan y que están utilizando también estas plantas como alimento. Ojalá todos nosotros lo podamos hacer y así obtener la bendición de Dios. No nos olvidemos, ¿cuándo creó Dios las plantas? El tercer día. ¿Para beneficio de quién? De todos los seres vivos. Básicamente, del reino de la raza humana como del reino animal. Entonces, aprovechemos esa bendición de Dios mientras se pueda, porque todo en su momento también tendrá un fin. Apocalipsis capítulo 7 también nos advierte que llegará un momento que se dañarán las plantas, pero mientras tanto nosotros tratemos de estar lo más saludables posibles en estos días, especialmente para hacer frente al estrés y también para poder nosotros estar saludables. Es mi deseo y oración que ustedes hayan logrado captar y entender la reflexión de esta tarde. Antes de despedirme, lo vamos a hacer con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque aún nos concedes la vida, la salud y nos concedes este espacio para poder comunicar lo que nosotros, los adventistas del séptimo día, creemos. Bendito Padre, te pedimos que tú bendigas este espacio y que quede grabado también en nuestras memorias por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.